Buenas noches. Hoy quisiera hablar de la nomenclatura en la Unión Soviética y cómo pasó a ser la clase media capitalista después de la contrarrevolución burguesa del año 1991. El término nomenclatura comenzó a usarse allá por octubre de 1917, porque nomenclatura en realidad es una palabra que viene del latín, que es una lista de nombres. Después ha tenido diversos usos en la ciencia, como clasificación de especies. La nomenclatura era la lista de las propuestas, de las personas propuestas por el Partido Comunista para ocupar cargos en la administración, en las empresas, en todo tipo de actividad económica y política. Para hacer algo rápido, después el término se siguió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la muerte de Stalin, se creó todo un aparato burocrático. Lo que sería hoy en día el networking. Las personas en los organigramas, justamente los organigramas se refieren a situaciones, a posiciones, pero eso son personas, y las personas se relacionan con otras personas que tienen idénticos, que tienen similares intereses, y en una sociedad donde no existía la propiedad privada de los medios de producción, porque sí existía la propiedad individual y también existía la propiedad en sí de casas, como las dachas, por ejemplo. Las dachas es un término en ruso que sería una casa de campo. Hay toda una historia sobre el tema de la nomenclatura y la influencia que tuvo en la década del 70 y del 80. Lo notable es que las primeras generaciones de funcionarios en la Unión Soviética, me refiero a la década del 20, la década del 30 y el 40 también, eran en su mayoría personas que pertenecían a la clase de trabajadores, hijos de trabajadores, hijos de campesinos. El caso más patente lo tenemos en Gorbachev, que era hijo de campesinos y que gracias a la Unión Soviética, al sistema de educación, le permitió recibirse de abogado. Yeltsin también era de hijos de trabajadores. Yakovlev, que fue el intelectual detrás de la idea de la perestroika, también era hijo de trabajadores, de gente humilde que muy difícilmente podrían haber surgido en los países clasistas europeos, muy difícilmente. Podrían haberlo hecho si hubieran estado apoyados por personas muy influyentes. Pero la generalidad de los casos es que solamente los grandes cargos están reservados para las personas
que ya provienen de las capas más altas de la sociedad. Eso no quiere decir de que no haya circulación de las élites. Ahora bien, cuando el socialismo, a la muerte de Stalin, tomó un giro distinto cuando asumió el poder Khrushchev, y quiero puntualizar esto porque no solamente con el revisionismo que se hizo con respecto a las actividades de Stalin, sino también era una época de cambios, y los cambios que se hicieron cambios que no coincidían precisamente con la idea del socialismo. Había un economista que después se terminó hablando de la doctrina Lieberman, que propugnaba el modelo semicapitalista para la contabilidad de las empresas y la dirección de las empresas, basadas en la autonomía y en la ganancia, que distaba de ser un modelo, una actividad de tipo socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya por la década del 60 y del 70 se empezaban a tomar modelos del sistema capitalista, sobre todo en las capas dirigentes de la Unión Soviética, que eran los que también tenían acceso a los viajes, y veían cómo vivían las capas altas de la clase media en el sistema capitalista. Yo me he referido a las capas medias, a las clases medias, como sostén del sistema capitalista. ¿Y por qué he dicho esto? Porque son aquellas personas que no necesitan del socialismo, porque tienen todos los aspectos que el socialismo dice va a cubrir, los tienen cubiertos en exceso, que son las viviendas, el estudio, la salud, las vacaciones, los viajes. O sea que tienen una vida muy, muy confortable. Y a medida que se fue sofisticando el consumo a lo largo de la segunda parte del siglo XX y primera década del siglo XXI, donde cada vez es más grande la sofisticación en el consumo, en todo tipo de consumo suntuoso, en los viajes, en el turismo, en la vida diaria, con la ventaja que tiene esta clase media alta. Y me refiero a la clase media alta porque la clase alta y la clase superlativamente alta, que son los que realmente marcan los ritmos y los destinos económicos de los países, y aquellos que son los representantes de la clase supercapitalista en los países hegemónicos imperiales. Me refiero a Estados Unidos y al Reino Unido, pero especialmente a Estados Unidos, porque los otros son los atláteres de Estados Unidos, y después están los países vasallos. Ahora bien, hago todo este tipo de reflexiones porque el socialismo, que era la alternativa al sistema capitalista que se ha impuesto en todo el mundo, también sufrió ese tipo
de emergencia de unas capas dirigentes que tenían ciertos privilegios porque en realidad no tenían propiedad, pero tenían el uso. Sin embargo, las diferencias que existían con respecto a los otros ciudadanos soviéticos no eran notables, eran ciertas diferencias que en la división del trabajo es normal que existan diferencias de ingresos, porque la sociedad premia, o supuestamente premia con mejores ingresos, a lo que son personas que se destacan, personas que tienen capacidad para dirigir, para crear, para investigar, y eso es lógico que así sea. Porque yo estoy hablando del socialismo, no estoy hablando del comunismo. Por eso aclaro que el Partido Comunista dirigió a la Unión Soviética en la construcción del socialismo. Se habló del comunismo como algo, un deseo a llegar en algún momento. A mi juicio, un grave error, porque está claro que de acuerdo al desarrollo antropológico, eso va a ser muy difícil. Lo que es a cada uno sus necesidades y que cada uno aporte de acuerdo a su capacidad. Eso sería la esencia de la idea comunista. Si eso puede llegar en siglos venideros, yo no sabría decirlo. En la actualidad, eso prácticamente está a la vista que no es posible. Lo mismo pasó, la Unión Soviética duró 70 años. En el curso de estos 70 años, que es un periodo breve, dentro de la experiencia del capitalismo, que podemos hablar del capitalismo industrial como un periodo de 200 años aproximadamente. En la experiencia china, con Mao Zedong, a partir del año 1948 que tomaron el poder, también y Mao Zedong vio que se producían surgimientos también de personas que eran más capaces, que se destacaban, y que él, en la idea de practicar el comunismo y no el socialismo, lo veía como algo que atentaba al sistema. A mi juicio es uno de los motivos más importantes por los cuales lanzó la así llamada revolución cultural, que duró prácticamente hasta su muerte en el año 75. ¿Qué quiero decir con esto? Que del 48-50 hasta el 75 fueron solamente unos breves 25 años de construcción, con muchos errores del socialismo y también con aciertos, intentos de ir un paso más adelante dentro de la idea socialista comunista, y fue absolutamente revertido a partir de su muerte por Xi Jinping. Y bueno, y ya tenemos lo que es China netamente capitalista, dirigida por el Partido Comunista, que desde el punto de vista capitalista es un país de un suceso espectacular.
Es un suceso espectacular porque ya tenía la unidad del país que la había creado el Partido Comunista, había creado los cimientos, la infraestructura, había generado una unidad dentro de la China que había sido interrumpida durante los siglos anteriores. Naturalmente no quiero entrar en este tema porque lo dejo para los expertos en historia china. Pero lo que quería puntualizar es que aún también en los países socialistas, y cito el caso de la Unión Soviética y de China, emergen capas dirigentes, que es inevitable. Desde los principios de la civilización, especialmente cuando se generó la civilización agraria, y hablamos casi de 10.000 años, se generó también la posesión de la tierra y la división entre los dirigentes y los subordinados, que es un fenómeno para estudiarlo y conversar en algún otro momento. Por eso es que yo hice hincapié en la clase media dentro del capitalismo y las clases que surgieron dentro del socialismo, que yo no diría clases en el sentido capitalista, sino eran capas dirigentes políticos y dirigentes en el área de la economía, de la industria y de los estudios también. Esta es la pequeña charla que quería hacer como complemento a lo que he dicho sobre la clase media en el sistema capitalista y en el sistema capitalista total y global que tenemos en la actualidad, cuyos resultados están a la vista. De los 7.000 millones de personas, habrán unos 1.000 millones que viven perfectamente bien, sin grandes problemas, y el resto, hay unos 6.000 millones, de los cuales hay unos 1.000, 1.500, 2.000 o 3.000, depende cómo uno lo quiera medir, que realmente no viven como tendrían que vivir los seres humanos a esta altura del siglo XXI. Y aquí dejo el tema por hoy. Gracias.